Soy un Omega llamado Tristán Ravenay, hijo de una casa de la que nadie se atreve a hablar ya. Mi voz alguna vez tuvo valor hasta que le causó vergüenza a alguien. Desde entonces, no he cantado una sola nota. Vivo en silencio en el límite del bosque, soy solo un herbolario. Nadie en la aldea me conoce lo suficiente como para preguntar qué solía ser. Quizás de todos modos no me atrevería a contestar. Y así seguí en lo mío día tras día hasta que llegó la carta. Pero la vida en el exilio no es siempre silencio. A veces son picaduras de ortiga, niños con fiebre y demasiada lluvia para secar las hierbas. El bosque me mantiene ocupado. Los aldeanos mantienen su distancia, pero no sus necesidades. El tobillo del niño estaba hinchado, amoratándose rápidamente. Él sorbía la nariz, tratando de no llorar. Pero yo podía ver las lágrimas acumulándose de todos modos, aferrándose a sus pestañas como rocío. «Quédate quieto», dije suavemente, arrodillándome en el sendero del bosque. Mis manos olían a caléndula y a menta triturada. «Esto podría picar», él asintió con valentía. «Valiente, pero sigue siendo un niño». Presioné el ungüento contra su piel, cuidadosa, deliberadamente. El chico se encogió, pero no se apartó. Su madre revoloteaba cerca, estrujando su delantal, su boca crispándose como si quisiera disculparse por necesitarme. Siempre lo hacían. El pueblo me trataba con amabilidad. Amablemente y a distancia. Yo era el tranquilo en el claro. El Omega de manos suaves y puerta cerrada. Nadie preguntó de dónde venía ni por qué nunca cantaba en las fiestas de la cosecha. Quizás asumieron que era demasiado tímido. O tal vez recordaron los rumores. El niño se relajó bajo mis dedos. Le susurré algunas instrucciones, le entregué a su madre un vial de tónico de vid de pino, y ambos me agradecieron con ese mismo tono de susurro, como si yo fuera algo frágil o prohibido. Cuando se fueron, me quedé arrodillado. Simplemente me quedé. El viento susurraba entre los árboles, y por un momento, imaginé cómo sonaría si yo cantara en él. ¿Se propagaría? ¿Me recordaría el bosque? No. Esa parte de mí se había ido. Me levanté, sacudiendo la tierra de mis rodillas, y me volví hacia la cabaña. El sol apenas la tocaba ahora, medio oculta en la sombra, cubierta de yedra. La puerta chirrió cuando la empujé para abrirla. Había racimos de hierbas colgando de las vigas. Libros alineaban la pared junto a la chimenea, y pétalos secos esparcidos por la mesa como notas olvidadas. Me moví por instinto, guardando en estantes, moliendo, hirviendo agua para tinturas hasta que lo vi. La carta. Me congelé. Estaba en el centro de la mesa, papel pesado sellado con cera violeta. Nadie usaba cera violeta aquí. No en Ravenay. No a menos que quisieran ser recordados. Mi pulso se aceleró. No la toqué. No de inmediato. En cambio, me senté frente a ella como si fuera una bestia que podría morder si la asustaban. La cera tenía un símbolo grabado. Una serpiente enroscada alrededor de una lanza. No había visto ese sello en 5 años. Axel. Él siempre perfumaba sus cartas con aceite de rosa de lobo. Tenue, sutil, lo suficiente para hacerte dudar si lo estabas imaginando. Mis dedos se cernieron sobre el pergamino. Mi garganta ardía. ¿Por qué ahora? Casi podía escuchar su voz. Terciopelo y veneno a la vez. Tristán, solo tú me entiendes. No me obligues a ser cruel. Cerré la mano en un puño. Debería tirarla al fuego. Eso sería lo inteligente, lo limpio. Pero no me moví. Solo me quedé mirando el sello mientras la tetera chillaba detrás de mí y no hice nada para detenerla. La cera se partió como hueso seco cuando rompí el sello. La carta era corta. Axel nunca malgastaba tinta cuando podía destrozarte con media frase. Estacionado en el este por un tiempo. Pensé en Ravenay. Pensé en ti. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Solo eso. Doblé el pergamino con demasiada fuerza. Arrugar las esquinas así podría colapsar el peso de ello. El aire en la habitación se sintió más cerca,
más pesado, como si la memoria misma hubiera entrado y cerrado la puerta tras de sí. Las linternas también habían sido violetas esa noche. Yo tenía 17 años, borracho de sidra y miedo. La corte se había reunido para el Festival del Giro de la Luna, y solo una vez se me había permitido cantar para la nobleza reunida. Recuerdo el silencio cuando entré en el círculo. Mi corazón era un tambor de guerra. La forma en que la brisa levantó mi túnica, como si también intentara llevarme. Pero canté, y el mundo se detuvo. No por asombro, aún no. Se detuvo porque él estaba mirando. Axel estaba al borde de la multitud. Brazos cruzados. Labios entreabiertos como si hubiera olvidado cómo respirar. Mantengo mis ojos en él incluso cuando la nota final resonó. Incluso cuando los cortesanos estallaron en aplausos. Más tarde, detrás de las cortinas de seda del pabellón, me arrastró a la sombra y dijo, «Esta noche has puesto celosas a las estrellas». Reí, torpe y acostumbrado a cumplidos que no picaban. «Ni siquiera te gusta la música». Se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su aliento cuando dijo, «Me gusta la tuya». Luego me besó, mi primer beso. Olía a vino, cedro y peligro, y lo dejé. Me permití creer que significaba algo, que quizás ser su secreto seguía siendo ser deseado. Pero a la noche siguiente, cuando el rey nos convocó a todos de nuevo, cuando yo estaba esperando justo fuera de la vista, con el corazón tontamente lleno, Axel dio un paso adelante con su abrigo formal carmesí y presentó a la dama seria del Valle Occidental como su prometida. Me llamó solo un dulce eco, un sirviente, un chico con una voz antinatural. No recuerdo si me quedé hasta el final. Recuerdo caminar por el patio con lágrimas que me negué a limpiar. Recuerdo el sabor a cobre y romero en mi boca y el conocimiento de que nunca volvería a cantar. De vuelta en la cabaña, me puse de pie. El fuego se había apagado. La carta seguía abierta sobre la mesa esperando. Le di la espalda, agarré mi capa y salí al bosque, donde el frío no podía avergonzarme. No la reconocí al principio. Llevaba un chal de retazos, demasiados anillos y una sonrisa astuta que hacía que los aldeanos desviaran la mirada. Dijo que se llamaba Maestra Gray, y que se había torcido la muñeca recogiendo raíz de musgo. Una torpeza, dijo, levantando el brazo envuelto en lino. Aunque la verdadera tragedia es que no podré tocar mi silbato por unos días. El bosque se vuelve solitario sin música, ¿verdad? Algo en su tono me hizo levantar la vista. Era mayor, más astuta que la mayoría de los viajeros que pasaban por allí. Pero sus ojos, esos ojos eran brillantes y conocedores, como si me hubieran visto antes, no aquí. En algún lugar con candelabros y seda y gente que solo me llamaba Omega cuando querían recordarme que yo no era suficiente. Asentí, manteniendo mi voz suave. Haré una compresa. Siéntate junto al fuego si quieres. Ella no se sentó. Vagueó, sus dedos rozaron mis libros, mis hierbas secas, un trozo de pergamino descolorido medio metido en la rendija de la pared. Vives muy callado, dijo. Me gusta el silencio. ¿Pero te gusta la mudez? Me giré para mirarla. Ella sonrió como alguien que ya había ganado un juego que yo no sabía que estábamos jugando. Yo conocía a un chico, dijo suavemente, cuya voz podía agitar el aire como un viento de tormenta. Cuando él cantaba, incluso los alfas lloraban. Se me cayó el alma. Yo no canto, dije rotundamente. Ella arqueó una ceja. ¿Te pedí que lo hicieras? La miré fijamente. Mi aliento se sentía atrapado entre la memoria y el miedo. Había vivido con tanto cuidado, tan silenciosamente. Había olvidado lo que se sentía al ser visto. Caminó hacia el centro de la habitación y, sin preguntar, tarareó una nota. Solo un tono simple, bajo, resonante, entrelazado con algo más antiguo que la melodía. No quise responderle. El sonido se me escapó antes de que pudiera detenerlo. Un reflejo, un tirón desde el pecho, como si la gravedad hubiera subido a través de mis costillas y sacado la nota de mis pulmones. La suya se desvaneció. La mía persistió. Ella sonrió. No con suficiencia, no con sorpresa, solo con certeza. No eres solo un omega, dijo. Eres marcado por la sangre.
Llevas el coro en tus huesos. Mis rodillas casi cedieron. No, susurré. Sí, dijo ella suavemente. Y lo sabes. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera gritar o correr o derrumbarme, cascos de caballo resonaron, un trueno en el borde del claro. Rápidos, familiares. Ella se giró hacia la puerta. Expresión indescifrable. ¿Esperabas a alguien?, preguntó. Mi voz era apenas un aliento. No. No debería haber ido al arroyo. El sendero estaba demasiado abierto, el cielo demasiado despejado, pero mis manos necesitaban agua y mi mente necesitaba distancia. Me agaché junto a la orilla, observando los reflejos romperse y dispersarse alrededor de las rocas. Intentando olvidar que alguien había pronunciado la palabra coro en mi cabaña, no lo oí acercarse. Aún atraído por el agua, llegó la voz, baja, suave. Se deslizó por mi columna como una hoja envainada en terciopelo. Me levanté demasiado rápido. Mi talón resbaló en el barro y una mano me sujetó el codo. Fuerte, enguantada, lo suficientemente firme como para recordármelo. Con calma, dijo Axele. Los años no lo habían cambiado. O quizás lo habían hecho lo suficiente para afilar los bordes. Su abrigo de montar negro se aferraba a él como una sombra. El broche de plata en su garganta brillaba a la luz del sol. Rango Alfa, puesto del este. No sabía que estabas estacionado aquí, dije, dando un paso atrás. Él sonrió débilmente. ¿No es así? Mentira. Por supuesto que sabía que estaba aquí. Había enviado la carta. Sus ojos me recorrieron. Mis puños manchados de musgo, la quemadura de ortiga en mi muñeca, la forma en que estaba de pie en la piel del exilio. Te ves bien, dijo, como si esas palabras alguna vez hubieran venido sin púas. Tranquilo, tal vez, tragué saliva. ¿Qué quieres, Axele? Inclinó la cabeza como si yo hubiera dicho algo divertido. Verte. Recordar cómo se ve la dulzura. Eso no es un crimen, ¿verdad? Ahí estaba. Esa voz, la que solía abrirme en dos. Todavía dulce, todavía destinada a rodear mis dudas y tirar. Él se acercó. Yo no me moví. Solías cantar para mí, dijo. No, dije suavemente. Solía pensar que cantar te hacía amarme. Su expresión no vaciló, pero algo se enfrió detrás de sus ojos. Extendió la mano, quitó un trozo de hoja de ortiga de mi hombro. Sigues siendo un pequeño omega dramático. Ya no soy tuyo. Miró más allá de mí, hacia el sendero que conducía al pueblo. Ven a caminar conmigo solo una vez. No dije que sí. Simplemente lo seguí. El sol estaba cálido. El mundo tranquilo. Axele me habló de la corte. De cómo el sobrino del rey había tomado un consorte beta. De cómo las guerras susurraban cerca de la frontera sur. Su voz era casual, cuidadosa. Luego, cuando nos acercábamos a la puerta del pueblo, algunas personas levantaron la vista, y fue entonces cuando lo dijo a la ligera, perezosamente, lo suficientemente fuerte. Es una carga delicada, dijo, asintiendo hacia mí. Dulce, pero no apta para muchos viajes. Risas, no crueles, solo divertidas, como si yo no estuviera allí. Me congelé. Él no me miró. Siguió caminando como si yo fuera un frágil objeto que se arrastra detrás de él para ser medio olvidado. Me di la vuelta, caminé en la dirección opuesta, de vuelta al bosque. No corrí. No lloré. Todavía no. Pero, por Dios, recordé el sonido de la nota de Ilia. Y por primera vez en años, quise gritar. No me importaba a dónde iba. Solo necesitaba distancia entre su voz y sus ojos. Esa palabra, carga. Hacía eco como bota sobre piedra en mi cabeza, volviéndose más fuerte con cada paso que daba. Pasé los matorrales de ortigas, más adentro de lo que solía ir. Los árboles se hicieron más densos, más altos. Las enredaderas aquí no susurraban. Miraban. Llegué a un claro antes de que mi cuerpo recordara que era humano. Mis rodillas golpearon la tierra con fuerza. Respirar dolía,
no por correr, sino por todo lo demás. Años de silencio alojados en mi garganta, negándose a moverse. Mi palma temblaba mientras la presionaba contra mi pecho. No lloré. El cielo comenzó a oscurecerse. Todavía estaba arrodillado allí, medio loco de vergüenza cuando una voz detrás de mí dijo en voz baja, ¿amigo perdido? Me giré tan rápido que lo asusté. Era alto, de hombros anchos, vestido con cueros desgastados por el viaje que habían visto el clima real. Una espada corta atada a una cadera. Sin insignia, sin colores de la corte. Sus ojos grises, serios, se posaron en los míos, luego se suavizaron. No se acercó a mí. No se acercó. No soy un ladrón, añadió. O algo peor. No dije que lo fueras, asintió lentamente. Parece que podrías usar agua. Dio un paso adelante justo lo suficiente para ofrecer un odre de agua. Lo agarró por la correa para que yo no tuviera que tocar su mano si no quería. Eso debería haber facilitado tomarlo. ¿No? Yo dudé. No porque no confiara en él. Porque él no esperaba nada. Ni miedo. Ni gracias. Ni un nombre. Tomé el odre, bebí. Él miró los árboles, no a mí. Estás muy lejos del camino, dije roncamente. Patrullando las tierras fronterizas, respondió. Señales de tormenta cerca de la cresta. Pensé en acampar aquí. No llevas rango. Su boca se ladeó en una media sonrisa. Quizás me gusta que me confundan con un beta. Mi mirada se estrechó. No era uno. Había conocido suficientes alfas para reconocer la postura, incluso cuando intentaban ocultarla. Pero este se movía como si no le importara si yo lo notaba o no. Se agachó y encendió una pequeña fogata. Silencioso, experimentado. Luego se sentó, se recostó contra un árbol como si hubiera nacido allí. No tienes que hablar, dijo finalmente. Pero tampoco te detendré. Me senté a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca para el calor. No volvimos a hablar durante mucho tiempo. Fue la conversación más amable que había tenido en años. El fuego todavía crepitaba en mis pensamientos mucho después de que lo dejé atrás. No le había preguntado el nombre al caballero. Él no me había preguntado el mío. Fue el intercambio más honesto que podía recordar. Sin dominio alfa, sin piedad por mi silencio de omega, solo espacio. Cuando regresé a la cabaña, esperaba que estuviera oscuro. Pero Ilia estaba allí de nuevo, sentada en mi silla como si siempre hubiera sido suya. Pareces menos perseguido, dijo. No respondí. Conociste a alguien, añadió, pasando una página en uno de mis viejos herbarios. Puedo oler pedernal y pino. Un caballero fronterizo. No me lo dijo. Ah, el tipo decente. Dejé caer mi capa junto a la puerta. ¿Qué quieres, maestra Gray? Su sonrisa se desvaneció, solo un poco. Recordarte quién eres. Soy un sanador. Vivo tranquilamente. Eso es suficiente. ¿Lo es? Me di la vuelta, empecé a hervir agua solo para tener algo que hacer. No todo Omega quiere ser visto. No, dijo ella, pero algunos nacieron para ser escuchados. Me detuve. El vapor se rizaba de la tetera. El silencio se alargó. Me giré para encontrarla de pie ahora, una mano descansando ligeramente sobre una bolsa en su cinturón. La desató. Dentro, una piedra blanca y lisa grabada con runas, una piedra resonante. La colocó sobre la mesa, la golpeó una vez. Una voz llenó el aire. Su voz, más joven, gloriosa. Se hinchó con una armonía que no sabía que una sola garganta podía producir. Dobló el aire, lo envolvió alrededor del oyente como la luz alrededor del cristal. Me quedé mirando. Yo era la última voz verdadera del coro lunar, dijo mientras el sonido se desvanecía. Entrené en templos ahora convertidos en musgo. Mi voz agitó cielos y reconozco el eco cuando lo escucho en otra persona. No lo soy. Mi garganta se tensó. No soy tú. No, tú eres el aire. Me reí.
áspero, feo. Soy un omega deshonrado en el exilio. Un bastardo en todo menos en el nombre. Mi voz se rompió hace 5 años y nunca regresó. No se rompió, dijo ella con calma. Fue enjaulada. Su mirada se fijó en la mía, inquebrantable. Tu sangre recuerda. Tu voz recuerda. Y lo quieras o no, el mundo necesita escucharla de nuevo. Negué con la cabeza. No soy aire, susurré. Soy un error en un bosque. Ella extendió la mano. Su mano, cálida y seca, ahuecó mi mejilla por un latido. No, Tristán, dijo. Eres una canción que el mundo intentó silenciar, pero las canciones, las de verdad, nunca mueren. No lo llamamos entrenamiento. Ilia nunca dijo lección o sesión. Simplemente llegaba al amanecer con esa piedra blanca en su bolsa y un tono que me desafiaba a discutir. Nos encontrábamos en el hueco, un pequeño claro donde el viento circulaba y el musgo era espeso bajo los pies. Sin paredes, sin testigos, solo árboles como centinelas pacientes e indiferentes. Empieza con la respiración, decía ella. Odié lo rápido que obedecí. La primera vez que mi voz se quebró en la tercera nota, no por falta de técnica, sino por la memoria. Sucedía cada vez que intentaba ir más allá de una sola frase. Mi garganta se paralizaba en el momento en que sentía algo. Tu voz no está rota, dijo Ilia en la cuarta mañana, observándome recuperarme de otro silencio brusco. Está asustada. La entrenaste para no confiar en ti. La entrené para sobrevivir. Me lanzó una mirada. Del tipo que pela la piel sin tocarla. La entrenaste para complacer a alguien que nunca lo mereció. No respondí. No tenía por qué hacerlo. El hueco lo sabía. Viggo regresó en la quinta mañana. No llamó a la puerta. Solo dejó un manojo de leña junto a la puerta y una lata de hierbas ennegrecidas que alguien podría usar para la hinchazón. Abrí la puerta antes de que pudiera irse. No se inmutó. No estaba seguro de si querrías más, dijo, señalando la lata. Pensé en intentarlo. La tomé. Él no se quedó. Nunca lo hacía. Excepto que regresó al día siguiente y al otro. A veces con provisiones, a veces con nada. Una vez con una talla de pino con forma de halcón. No la explicó, simplemente la dejó en mi porche y asintió como si eso fuera respuesta suficiente. Me encontré mirando los árboles más a menudo, escuchando sus pasos. Odié cuánto notaba cuando él no estaba allí. Odié lo tranquilo que me sentía cuando estaba en el hueco. Ilia tarareó una secuencia. 3 notas ascendentes, brillantes. De nuevo, dijo. Lo intenté. Mi voz se cortó a mitad de camino. Ella no reaccionó. No regañó, simplemente se sentó en la hierba y esperó. Odio esto, susurré. Sueno débil. No, dijo ella. Suenas herido. Algo completamente diferente. El caballero en el huerto. Él estaba agachado en mi huerto de hierbas cuando regresé del hueco, arrodillado, una mano acariciando la menta como si la estuviera saludando, una hoja oculta en su bota, sus mangas remangadas hasta el codo. Tenía tierra bajo las uñas y la luz del sol atrapada en los mechones de su cabello. Parecía pertenecer más a este lugar que yo. Me detuve a unos pasos del porche. Sabes que no se supone que la menta crezca ahí, dije. Él miró por encima del hombro. No es así, pero es donde eligió hacerlo. No supe cómo responder a eso. Se volvió hacia la tierra, cavando suavemente alrededor de la base de una raíz obstinada. No soy un intruso, añadió. Le pedí permiso al suelo. Eso me hizo soltar una risa. Silenciosa, pero aún así rara. Se puso de pie, se sacudió las manos y me miró por primera vez. Su mirada no divagó. No tomó inventario, simplemente se encontró con la mía. Tu jardín es salvaje, dijo. Pero está vivo. Como yo. Su boca se torció. Exactamente. Nos sentamos en el borde del porche, con las rodillas casi tocándose. El aire olía a savia de pino y romero. Te vi, dijo después de un rato.
En el hueco, escuché una nota. Mi estómago se tensó. ¿Me estás espiando? No, dijo. Solo escuchando. ¿A qué? A alguien que está intentando volver a respirar. Desvié la mirada. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. Dejé la corte hace 3 años, dijo. No podía soportar los juegos. Todos los alfas aferrados al poder como si eso probara algo. No creo que el dominio signifique fuerza. Creo que significa miedo la mayoría de las veces. Estudié su perfil. Mandíbula tranquila, manos firmes. Fui entrenado para someterme al poder, dije. Para pensar que eso era amor. Asintió lentamente. Nos entrenan a todos de una forma u otra. Quise preguntar para qué lo habían entrenado a él, que tuvo que desaprender. En cambio, dije, no estoy listo para nada. No tienes que estarlo. Extendió la mano, no para tocar, sino para ofrecer algo invisible. Una quietud, un lugar para descansar sin explicaciones. Luego, más suavemente, no tienes que demostrar nada para ser digno. Tristán. La forma en que dijo mi nombre, como si no fuera frágil en absoluto, casi me deshizo. Miré mis manos. Estaban temblando. Varias notas musicales, la canción para los fantasmas. La cabaña estaba a oscuras, iluminada solo por el débil parpadeo de la luz del fuego. Viggo había traído leña de nuevo. No dijo nada sobre el jardín. Nada sobre la nota que escuchó hace días. Ahora estaba de pie cerca del hogar, con los brazos cruzados, no cerrados, solo quietos. No pude saber qué me hizo decirlo. Siéntate. Él lo hizo. Me quedé en el centro de la habitación. Me dolían las manos. Mi pecho ardía. Mi garganta se sentía llena de fantasmas. No he cantado en 5 años, dije. No así. No con nadie. Viggo no habló. Solo me miró. Así que respiré, y luego canté. Sin calentamiento, sin preámbulo, solo una nota única que surgió del estómago, moldeada por el dolor y el miedo, y por algún hilo de vieja divinidad que apenas comprendía. Se quebró al principio, luego se estabilizó. El tono vibró en el aire, redondo, doloroso. Cerré los ojos y dejé que creciera, enhebrando una nota tras otra. No una canción, en realidad. Solo sonido y silencio tejidos como tela. No pensé en Axel. No pensé en Ilia. No pensé en ser un omega. Solo pensé en el fuego, las hierbas silvestres. Cuando la nota final se desvaneció, abrí los ojos. Viggo no se había movido. Su expresión no era asombro. No era hambre. Ni siquiera era reverencia. Era quietud. Eso no fue para mí, ¿verdad?, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. Fue para la parte de mí que olvidó que yo era real. Asintió una vez, lento y seguro. Detrás de mí, un suave arrastre de pies. Ilia salió de las sombras en el borde de la habitación. Ella no habló. No lo necesitaba. Ella sonrió. La máscara de plata. No usaba seda desde hacía años. Se sentía mal contra mi piel. Demasiado suave, como un recuerdo que ya no me pertenecía. El velo era de fina plata, tejido con un pálido bordado. Brillaba a la luz de las velas como si quisiera desaparecer. Deseé poder hacer lo mismo. Estaba de pie detrás de la cortina de terciopelo en el borde del escenario del festival. El anfiteatro estaba lleno, cortesanos, nobles, alfas con atuendo formal, omegas con joyas pulidas. Nadie aquí me reconocería. Solo verían el velo. Ese fue el trato. Ilia lo arregló. Una voz invitada anónima de las tierras fronterizas de la montaña. Sin nombre, sin título. Pero yo podía sentir la verdad en mi pecho, arañando para salir. La maestra Greaves estaba a mi lado, la mano suave sobre mi hombro. Canta como si nadie supiera quién te hirió, susurró. Canta como si fueras el que sobrevivió. Luego me soltó. La cortina se alzó.
El aire estaba espeso con incienso y humo de linternas. El cielo nocturno se arqueaba sobre mí como una catedral, y todos los ojos estaban puestos en mí. No hice una reverencia. Ni siquiera los miré. Cerré los ojos y canté. La primera nota fue baja, casi un tarareo, pero se estiró, se elevó y luego se rompió en luz. Canté no como un suplicante, no como un adorno, no como una cosita obediente destinada a ser exhibida. Canté como el bosque me había enseñado, como el hueco me había reconstruido, como Vigo había escuchado. Tejí una melodía que nadie recordaba y que todos necesitaban. Acordes menores dolorosos, carreras líricas que se retorcían en anhelo, una nota final sostenida que colgó en el aire como el aliento antes de un beso. Y cuando terminó, silencio. Luego sollozos, jadeos. La reina se tocó el pecho. Un chico cerca del frente se cubrió la boca. Incluso el rey se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos y brillantes. Y entonces, una voz desde atrás, fría, familiar. Ese es él. Me congelé. Axele. La multitud apenas había comenzado a respirar de nuevo cuando la voz de Axele la atravesó como hielo. Ese es él, dijo más fuerte ahora, levantándose de la tercera fila. Conozco esa voz. Di un paso atrás. Mis manos se agarraron a los lados de mi túnica, anclándome al escenario. Axele se abrió paso a través de cortesanos atónitos. No se apresuró. No lo necesitaba. Su presencia movía a la gente como el agua a la piedra. Un broche de plata brillaba en su cuello. Su rango. Su estatus. Alfa. Subió los escalones. Yo no me moví. Tristán, dijo, como si mi nombre fuera un secreto que había mantenido vivo por misericordia. ¿Regresaste? No respondí. Toda la corte observaba fascinada. Nadie habló. Incluso los músicos de cuerda se habían quedado quietos. Arcos a mitad del aire. Una vez cantaste para mí, dijo, acercándose. Ahora todo el reino ha escuchado lo que traté de proteger. Sonrió, hermoso y equivocado. Esto, dijo, volviéndose hacia la audiencia. Es por eso que lo mantuve oculto. Una voz así atrae el peligro. El deseo. Todos lo escuchan ahora, pero yo lo supe primero. Me miró de nuevo. Siempre fuiste mío. Mi respiración tembló. El velo se aferró a mi boca. Axele se acercó para quitármelo. Sus dedos tocaron el borde de la tela, y yo dejé que cayera. Los jadeos se rompieron como un trueno. La corte me vio. No un fantasma, no un mito, un omega que habían olvidado, ignorado o enterrado. Y yo encontré su mirada. Finalmente, la encontré de verdad y dije, me enterraste una vez. Nunca más. Sus ojos se entrecerraron. Pero antes de que pudiera hablar, bota sobre mármol. Vigo. Se acercó a mi lado, con la capa en la mano. Sin fanfarria, sin declaración, solo presencia tranquila y sólida. La puso sobre mis hombros. El gesto era inconfundible. No posesión, sino lealtad. El rey se levantó. Un murmullo se movió como el viento entre la multitud. Axele miró entre nosotros y, por primera vez, no había cálculo en su rostro, solo pérdida. El silencio que respira. La cabaña ya no es silenciosa. Tampoco es ruidosa, no de la forma en que lo son los festivales. Pero el silencio ha cambiado. Ahora respira, lleva calidez. Los estudiantes vienen 2 veces por semana. Jóvenes en su mayoría, algunos de los pueblos, algunos de lejos. No preguntan sobre mi pasado. Vienen a aprender respiración, sonido, control. Vienen a ser escuchados. A veces traen flores silvestres. A veces traen dolor. Ambos son bienvenidos. Axele fue exiliado. En realidad, no luchó contra ello. La corte lo llamó una reasignación. Observé desde la ventana superior cómo retiraban su estandarte de la torre oriental. No sentí nada. Ni alivio, ni triunfo, solo quietud.
como si una herida hubiera cicatrizado limpiamente. Viggo se quedó. No habla mucho. Construyó un banco debajo del peral silvestre. Me trae té cuando olvido comer. Escucha mi voz no con hambre o asombro, sino con paz. Me mira como si no fuera una reliquia, como si fuera una historia que aún se está escribiendo. No me ha besado. Todavía no. Pero a veces me toca la mano cuando el sol está bajo. Y es suficiente. Ilia se fue sin fanfarrias. Sin nota, solo una pequeña piedra en mi mesa. Pulida, grabada, tarareando débilmente con mi propia voz. Cuando la activé, solo pronunció una frase, que nunca más te silencies. Ahora, al atardecer, canto, no para la corte, no para fantasmas, no para nadie que necesite pruebas. Canto mientras camino por los senderos del jardín, mis pies descalzos marcando el ritmo. Canto cuando la lluvia llega en ráfagas repentinas y el tejado cruje como si recordara haber sido un árbol. Esta noche, Viggo se sienta bajo el peral. Camino hacia él, tarareando. El viento lleva la melodía a través de la hierba. Él no habla. No necesita hacerlo. Me siento a su lado y empiezo una nueva melodía, solo para él.